Hola, ¿qué tal amigos? Mi nombre es Jorge. Sean bienvenidos al curso de Lógica de Programación. El objetivo principal es que tú puedas tener las habilidades necesarias para programar en el lenguaje de programación que tú desees. Esperemos que el curso les sea de mucha ayuda, porque hoy en día gran parte de las carreras tienen una materia relacionada en la informática. El temario que proponemos para este curso de Lógica de Programación es el siguiente: la introducción a la construcción de algoritmos, las estructuras de control, modularidad, procedimientos y funciones, arreglos unidimensionales y bidimensionales, cadena de caracteres, ordenación y búsqueda. Síganos en nuestras redes sociales para mayor contenido. Introducción a la construcción de algoritmos. Lo primero que debemos saber es qué es un algoritmo. Un algoritmo es una sucesión de pasos bien ordenados para la resolución de un problema. Las principales características que tiene un algoritmo son que tiene que ser definido. Esto quiere decir que tenemos que tener los pasos bien concretos para un problema, para resolver un problema. Preciso es porque tiene que ser claro y puntual. En caso de tener errores, se tiene que comentarlos. No puede existir un algoritmo indefinido. Y por último, todo algoritmo tiene que ser finito. Con esto queremos decir que todos los algoritmos tienen que terminar. No puede existir un algoritmo sin un fin. Todo algoritmo tiene un ciclo de inicio y un final. Tipos de algoritmos. Existen algoritmos numéricos y no numéricos. Los lenguajes algorítmicos para representarlos son los siguientes. Los gráficos, de los cuales vamos a avanzar, son los diagramas de flujo. Los no gráficos, que son los pseudocódigos. Ahora veremos los pasos para la elaboración de un algoritmo: el análisis, el diseño, la construcción del algoritmo y la prueba de escritorio. El análisis consiste en identificar cuáles son los datos de entrada, cuáles son los resultados que se desea obtener y cuáles son los procesos que se deben hacer con los datos de entrada para obtener los resultados requeridos. El diseño es cuando se definen los métodos que se utilizarán para obtener los resultados necesarios con base en los datos de entrada. La construcción de los algoritmos comprende en tres elementos básicos: los datos, estructuras e instrucciones. La prueba de escritorio nos ayudará a verificar si nuestro algoritmo cumple con los resultados esperados. Para la construcción de algoritmos vimos tres elementos importantes, entre ellos los datos. Los datos se dividen en dos: datos numéricos y datos no numéricos. Los datos numéricos también se dividen en dos, que son los enteros y los reales. Para la representación de datos en un computador existe cierta jerarquía en lo que es la representación de datos de cada uno de ellos. La unidad básica para representar los datos dentro de un computador es el bit, que en sus siglas en inglés binary digit, es decir, dígito binario. Un bit es un elemento biestable. Esto quiere decir que es como un bombillo, puede estar apagado o prendido. Por convención, se ha establecido que un estado se representa por un 0 y el otro por un 1. Es la razón por la que se le denomina dígito binario. Ahora que conocemos qué es un bit,
veremos que el conjunto de 8 bits representa un byte. Como cada elemento es un bit, en cada uno de ellos almacenará un 0 o un 1. Podremos deducir que se tendrá varias combinaciones dentro de un byte. Por convención se estableció que estas combinaciones de unos y ceros representarían diferentes caracteres. A todas estas combinaciones se les conoce como código ASCII. Bueno, se preguntarán qué es el código ASCII y para qué sirve en la informática. El código ASCII es el traductor universal de los ordenadores. Es el responsable de que podamos comunicarnos, escribir y leyendo en nuestro idioma, y no mediante unos y ceros, que es como hablan los ordenadores. Los ordenadores internamente a través del código ASCII traducen lo que tecleamos automáticamente a su equivalente en binario. La jerarquía de datos. El bit, que puede representar un 0 o un 1. Los bits se pueden agrupar para formar un byte, que representa un carácter, número o símbolo. Los bits se pueden agrupar para formar un campo. Y los campos relacionados para construir un registro. Y los registros relacionados se pueden reunir para crear un archivo. Y los archivos relacionados se pueden organizar para formar una base de datos. Las estructuras para la construcción de un algoritmo. La estructura secuencial tiene las instrucciones de asignación, lectura y escritura. ¿En qué consiste la estructura secuencial? Consiste en que cada instrucción se ejecute exactamente en el orden en el cual son escritas. Es decir, primero se ejecutará la primera instrucción y así sucesivamente. Es fundamental que las instrucciones estén en el orden adecuado para no tener fallas. La estructura ciclo tiene las instrucciones mientras, para, haga. La estructura decisión tiene las instrucciones si, de lo contrario y casos. Para empezar a hablar de cada uno de estos elementos, comencemos definiendo cómo es la forma general de un algoritmo. La forma general de un algoritmo comienza con un inicio. El cuerpo del algoritmo tendrá que estar indentado. La definición de variables y las instrucciones pertenecen al cuerpo del algoritmo, que están separados del inicio y del final. Esto nos ayuda a ordenar el código. Lo veremos más adelante con ejemplos más amplios. Instrucciones de la estructura secuencial. La instrucción lectura. Esta es una forma general que utilizaremos para la lectura. Para que un programa pueda actuar sobre los datos que deberán estar en la memoria principal del computador. Para esto aplicaremos la instrucción lea. En nuestro caso será desde un medio externo, que será el teclado, hacia la memoria principal del computador. Para que el computador pueda distinguir los datos que estamos insertando, se deberá poner un nombre, dependiendo al tipo de dato. Puede que sea un dato numérico, un número de teléfono, o una dirección o nombre de alguna persona. Nos referimos con eso a la lista de variables. Algo muy importante que debemos tener en cuenta es que las variables inician con una letra, luego pueden tener otras letras o números. Nunca se debe emplear símbolos ni caracteres especiales en las variables. La instrucción escritura.
Es la forma general para esta instrucción. La función de esta instrucción es la de mostrar los datos que tengamos en el computador hacia un medio externo, que en nuestro caso se visualizará en el monitor. Bueno, ahora daremos un pequeño ejemplo del primer algoritmo. Para este algoritmo lo que haremos es leer dos datos, que sería el nombre y el teléfono de una persona. Para eso lo que necesitamos es saber cuáles son los datos de entrada. Los datos de entrada es el nombre y el teléfono de la persona. Las variables que vamos a utilizar van a ser nom y tel, que representarían al nombre y al teléfono. Vamos a empezar con el inicio, la declaración de las variables, que están nom y tel, leer nom y tel, escribir. Primero es un mensaje en comillas que dice el nombre es, y recién separados por una coma la variable nom, y separados por otra coma el nombre del teléfono es, separados por otra coma la variable tel. De esa forma acabamos de imprimir en pantalla lo que es el nombre es Juan o cualquier otro nombre que podamos poner, y el número de teléfono es cualquier número que nosotros insertemos por teclado, y concluimos con el fin. Esto sería por el día de hoy, la clase de lógica de programación, para empezar a introducirnos a lo que es la algoritmia. Nos vemos en un próximo video.